Vamos a continuar ahora hablando sobre anafilaxia. La anafilaxia se define como aquella reacción sistémica de hipersensibilidad que pone en riesgo la vida, o una reacción alérgica de instalación rápida que puede ser potencialmente mortal. Pese a lo grave que es el cuadro de anafilaxia, nosotros sabemos que es subdiagnosticada. Se desconoce la real incidencia o prevalencia, probablemente por problemas multifactoriales. La definición de anafilaxia es bastante compleja. Estas nomenclaturas internacionales están centrados en lo que es el shock anafiláctico. Sin embargo, no todos los cuadros de anafilaxia terminan en un shock anafiláctico y, por lo tanto, esos casos de anafilaxia que no van acompañados de shock quedan subdiagnosticados. Es importante también considerar que algunos cuadros de anafilaxia pueden resolver espontáneamente. Eso hace que el paciente no consulte y, por lo tanto, otro motivo más para que queden subdiagnosticados. En la población europea, la literatura habla de una prevalencia de un 0,3%, o que afecta entre 1,5 a 7,9 individuos por 100.000 habitantes en el año. En Estados Unidos, la anafilaxia tiene una incidencia en 0,05 al 2%. No tenemos literatura que hable de la epidemiología en Chile. Sabemos que en aproximadamente el 20% de los casos de anafilaxia no es posible identificar el factor gatillante y el diagnóstico son anafilaxias idiopáticas, muchas veces que son recurrentes. En niños, los agentes causales más frecuentes son los alimentos. En adultos, los fármacos y los venenos de insectos como himenópteros. En las mujeres sabemos que hacen más anafilaxia con el uso de fármacos como antiinflamatorios no esteroidales y alimentos de origen vegetal. Los hospitalizados, es importante los AINES, también los betalactámicos. En pabellones, los principales agentes, los bloqueadores neuromusculares. Algunos factores gatillantes de la anafilaxia pueden ser los alimentos, cualquiera, leche, huevo, maní, frutos secos, soya, otras leguminosas, pescado, vegetales, frutas, trigo, arroz, etcétera, etcétera, dependiendo de las costumbres del país. Los fármacos, importantes los antibióticos, en ellos los betalactámicos, los antiinflamatorios no esteroidales, bloqueadores neuromusculares. Insectos generan en términos generales más reacciones locales o locales extendidas que anafilaxia, pero existen obviamente casos de anafilaxia frente a las picaduras o mordeduras de abeja. Y como les decía, 20% de los casos sin factor desencadenante conocido. Existen varios criterios para el diagnóstico de anafilaxia. Yo aquí les puse los criterios diagnósticos sugeridos por la Organización Mundial de las Alergias, publicados el año 2011, y que son los que habitualmente nosotros utilizamos. Entonces, vamos a definir la anafilaxia cuando existe aparición aguda que compromete la piel, mucosa o ambos, y el paciente que además presenta compromiso respiratorio y o compromiso cardiovascular. Es decir, el compromiso de la piel y mucosa o ambos, y asociado a eso el compromiso respiratorio y o el compromiso cardiovascular. Otra forma de definir la anafilaxia es cuando existen dos o más de las siguientes características ocurridas rápidamente tras la exposición a un alergeno sospechoso. Cuando tenemos entonces el compromiso de piel y mucosas, o el compromiso respiratorio, o el compromiso cardiovascular, o síntomas gastrointestinales persistentes. Por lo menos dos de ellos frente a la exposición de un alergeno sospechoso. Y un tercer criterio para definir la anafilaxia, cuando tenemos hipotensión frente a la exposición de un alergeno ya conocido por el paciente, como puede ser la exposición a maní o trazas de maní en un individuo que ya sabe que es alérgico al maní. Y importante, la hipotensión obviamente queda definida de acuerdo a la edad del paciente. Existen ciertos grados de anafilaxia, del grado 1 al grado 4. El grado 1, cuando la anafilaxia está restringida a síntomas cutáneos, eritema generalizado, urticaria, angioedema. En la anafilaxia grado 2, vemos que hay signos que aparecen, pero que no exponen en riesgo de muerte al paciente. Por ejemplo, síntomas cutáneos, hipotensión, taquicardia, alteración respiratoria como disnea y tos.
pero no es un paciente con riesgo de muerte. En la anafilaxia tipo 3 sí existen signos que ponen en riesgo la muerte, importante colapso cardiovascular, taquicardia o bradicardia, arritmias, broncoespasmo. Y en el tipo 4, la anafilaxia tipo 4, cuando ha existido paro cardiorrespiratorio o cardíaco o respiratorio de manera aislada. En la presentación clínica es importante destacar que 20% de las anafilaxias son bifásicas. Recordemos los mecanismos de hipersensibilidad tipo 1, en que hay una primera parte de síntomas que vienen o que están desencadenados por la liberación de la histamina, pero que más tardíamente, aproximadamente a las 4 horas, ¿cierto?, comienza la síntesis de nuevos mediadores y por lo tanto se liberan esos mediadores de neoformación y en estos casos el paciente puede volver a presentar los síntomas de la anafilaxia horas más tarde, como está puesto aquí, 4 a 12 horas después de los síntomas iniciales. Incluso hay reportes en la literatura que hablan de pacientes que sin estar expuestos nuevamente al alergeno que les ha desencadenado la anafilaxia, han pasado 72 horas y vuelven a recurrir en los síntomas. Uno como médico tratante siempre quiere saber cuál de nuestros pacientes que ha hecho una anafilaxia está en riesgo de sufrir una respuesta bifásica de la anafilaxia, de tal manera de poder saber cuáles son los pacientes que debemos mantener en observación en un medio hospitalario para prevenir y poder tratarlos de manera precoz. Se ha visto que son factores de riesgo para el desarrollo de respuestas bifásicas aquellos pacientes que se presentan con síntomas severos al inicio del cuadro de anafilaxia, cuando se ha requerido más de una dosis de adrenalina para poder tratar al paciente, que otro factor de riesgo es la administración tardía de adrenalina o cuando hemos utilizado adrenalina en dosis insuficiente o por una vía inadecuada. ¿Ya? Por lo tanto, el factor de riesgo más importante, al parecer, es el manejo, que no se haya hecho un buen manejo o un manejo precoz de los síntomas del paciente. Es importante considerar que los pacientes que se presentan con una respuesta bifásica pueden presentar síntomas más severos que los iniciales, pero también puede ser que los síntomas sean más leves. Por lo tanto, en general se considera que la respuesta bifásica en términos de severidad es impredecible. Esto es en gráfico, entonces, nosotros tenemos un paciente que se expone a un alergeno, hace los síntomas iniciales, lo tratamos, estos síntomas desaparecen, pero al cabo de un tiempo, que es lo que yo les decía que puede ser incluso tan importante como 72 horas, el paciente va a presentar una segunda fase sintomática en que vamos a reproducir los síntomas y nuevamente este paciente va a requerir tratamiento, pese a no haber estado expuesto nuevamente al alergeno. Y esto se debe por, como hemos visto, se desarrollan las respuestas de hipersensibilidad tipo 1. Para poder confirmar una anafilaxia, nosotros podemos medir un examen que lo hacemos en Chile, se hace en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en otros centros, que es medir la triptasa sérica. La triptasa tiene un pic a los 30 minutos, tiene una vida media de 90 minutos, pero incluso se detecta hasta 6 horas después de ocurrido el episodio. Lo ideal es hacer una curva de triptasa, medirla al comienzo, en las primeras 2 horas, luego al cabo de 12 a 14 horas y finalmente en un estado basal en el paciente. Aquellos niveles sobre 2, o más bien un aumento de 2 nanogramos por ml o de 135% del basal sugieren anafilaxia. Obviamente en los pacientes que andan con anafilaxia, a menos que sea una anafilaxia recurrente, nosotros no vamos a tener el basal de triptasa. Por lo tanto, es más fácil recurrir a este criterio diagnóstico y que es sugerente de anafilaxia aquellas triptasas séricas por sobre 10 nanogramos por ml. Es importante pedir la triptasa porque hay cuadros clínicos que pueden simular una anafilaxia y que no son anafilaxias de origen alérgico, como es, por ejemplo, el síndrome de activación mastocitaria o la mastocitosis. ¿Por qué no medir histamina si hemos hablado que es el principal mediador de la anafilaxia? Y es porque la histamina, en línea aquí en rojo entrecortado, tiene una vida media que es muy corta, hace pic rápidamente
sus niveles plasmáticos aumentan tras la exposición y esta liberación desde el mastocito, pero rápidamente también caen. Por lo tanto, ya a los 30 minutos no tenemos histamina, esta comienza a decaer de manera significativa a medida que van transcurriendo los minutos. Sin embargo, la triptasa vemos que hace pic, ¿cierto? Pero se mantiene, sus niveles decaen de una manera mucho más lenta y por lo tanto nos ayuda bastante para el diagnóstico de anafilaxia, que pese a que es clínico, nos sirve también para descartar otras patologías.